Bueno, vamos a seguir con los aspectos médicos, legales y éticos del derecho a morir. Esta es una pregunta que durante muchos años, décadas, se han hecho pues muchos sectores de la población. Preguntar si una persona tiene derecho a morir y en qué circunstancias. Si debe permitirse a esa persona dejarse morir o ayudarlo a morir, a cometer un suicidio, si un médico debería de recetar algún medicamento que aliviara el dolor pero cortara la vida, o que se aplicara una inyección letal que de alguna forma acabe con todo el dolor y el sufrimiento de un paciente, o hasta qué punto podemos prolongar la vida. Cuando hablamos de suicidio, generalmente nos vamos al estigma. Eh, las estadísticas indican que hay más suicidios de los que se registran. Muchos de estos se registran como accidentes o sobredosis, y en las cifras pues no aparecen los intentos. La tasa de suicidio en los últimos tiempos ha aumentado, sobre todo en hombres es más común que los cometan, y en mujeres que lo intenten. Generalmente las mujeres tienen de manera pues común pensamientos y conductas suicidas, pero pocas llegan a cometer el acto como tal. Muchas personas intentan suicidarse, algunas ocultan sus planes, algunas dan señales o advertencias, algunas hablan de la muerte, del suicidio. Incluso hay algunos que antes de regalan sus bienes y entran en un estado de abuso de drogas o alcohol. Eh, pues se pueden percibir ciertas características en personas que están pensando en el suicidio, y es que se presentan cambios en su personalidad. Se puede manifestar ira, tristeza, apatía, baja autoestima, incluso sentimientos de impotencia. Cuando hablamos de suicidio, sobre todo en pacientes que tienen padecimientos terminales, en donde se puede solicitar el suicidio asistido, podemos acelerar esta muerte a través de una eutanasia. La eutanasia pasiva es cuando descontinuamos un tratamiento que podría prolongar la vida del paciente. Puede ser un medicamento, puede ser también un sistema que mantenga con vida o que alimente a algún paciente. La eutanasia activa es también conocida como el asesinato por compasión, y se lleva a cabo a través de una acción deliberada para cortar la vida. Para muchas personas, la eutanasia, bueno, más bien el significado de eutanasia es buena muerte. Ambas, tanto la pasiva como la activa, lo que intentan es terminar el sufrimiento o permitir que una persona con una enfermedad terminal pues muera de una forma digna, sin llegar a que pierda dignidad. Hay que hacer una distinción entre la eutanasia y el suicidio. El suicidio la persona lo comete de forma directa. En la eutanasia requieres de alguien, de un tercero o de un segundo más bien, que te proporcione los medios para realizar. La eutanasia activa es una acción directa, y la pasiva es eliminar algún medicamento o algún sistema que dé soporte vital. En muchas ocasiones se pide a los pacientes que den instrucciones anticipadas, sobre todo en enfermos terminales. ¿Qué es una instrucción anticipada? Es una especie de voluntad en donde el paciente especifica cuándo y cómo quiere que su vida se discontinúe.
Puede ser, algunas personas firman instrucciones anticipadas donde piden que no se les intube o que no se les administre cierto medicamento o se les conecte a aparatos determinados. A partir de este documento, en donde se dan estas instrucciones, pues son las indicaciones que se siguen por la vía médica. Esta instrucción anticipada, pues de una forma ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad, sobre todo a los familiares del paciente, a tomar decisiones en torno al bien morir del paciente. Cuando hablamos de un suicidio asistido, nos referimos a un suicidio en donde se le prestan los medios al paciente para terminar con su vida. En la mayoría de los países es ilegal, ya que de alguna forma terminar con la vida es contradictorio con el juramento hipocrático que hacen los médicos. Bueno, un paciente pues no tiene que llegar a un suicidio asistido o un suicidio o una eutanasia a través del buen vivir, a través de técnicas de tanatología. Lo que se hace es que se le ayuda al paciente a contactar con un cuidado paliativo. A través de este cuidado paliativo se disminuye el dolor, se presta atención al estado mental de los pacientes y cuando se habla claramente con ellos y se le aclaran sus dudas en torno a síntomas físicos o mentales o las expectativas, los temores o los metas que pueda tener en torno a la enfermedad, pues las preocupaciones disminuyen y las necesidades en torno a la vida disminuyen. Las preocupaciones que tiene, y entonces esto ayuda a un proceso de buen morir. Generalmente aquí ayuda en los pacientes terminales a hacer una recapitulación de la vida para valorar la relevancia de esta. De una forma, esta revisión puede ocurrir en cualquier momento de la vida, sin embargo, en la vejez tiene un significado especial. Le ayuda a fomentar la integridad del yo. Generalmente en la vejez se pierde un poco la retrospectiva de los logros y los fracasos juzgan. Cuando se hace una revisión bajo una luz de las experiencias positivas y de reexaminar y revalorar las frustraciones o los errores, esta nueva visión puede integrar aspectos negados de la personalidad y puede dar nueva luz a las experiencias. Generalmente cuando se acompaña a una persona a hacer este tipo de revisiones, pueden reconciliarse con familiares o con amigos o incluso terminar tareas inconclusas. Digamos que les da un cierre satisfactorio. Puede ser a través de un árbol fotográfico, compartiendo recuerdos, etc. Como ya habíamos hablado, el desarrollo pues es un proceso permanente. Pierre-Auguste Renoir en los años 70 padecía artritis paralizante, padecía una bronquitis crónica. Además perdió a su esposa y el dolor era tan grande que no lo dejaba dormir. Era incapaz incluso de sostener la paleta o un pincel y lo que hacía es que se lo ataba a su mano derecha. Sin embargo, en este periodo produjo las obras más importantes de su carrera. Él dedicaba tiempo a la experiencia y antes de morir susurró de uno de sus cuadros. Al observarlos, lo único que dijo fue que empezaba a entender algo en torno a la vida. Este proceso de morir pues es una experiencia en desarrollo.
dentro de nuestro ciclo de vida, pues podemos aprovechar nuestras capacidades al máximo, cumplir con todos nuestros deseos, explorar nuestros intereses o experimentar las riquezas que la vida nos presenta. Elegir posibilidades, ir por otras, pues cada persona contribuye a su historia y parte de esta historia es el proceso de muerte. Pues con esta diapositiva, chicos, Manu, terminamos pues el temario de Desarrollo Psicológico 2. Ya vimos un poco en torno a todo lo que sucede en la adultez temprana, todo lo que sucede en la adultez media, en la adultez tardía o vejez y en el proceso de duelo y muerte. Me gustaría que al final de que observen este video comenten con qué se quedan de la clase, qué toman de ella, qué no toman de ella, que expresen comentarios, dudas, opiniones y bueno, esta sería una forma de empezar a despedirnos de la materia. Les agradezco mucho su atención y por ahí les mandaré otro videito en donde explicaré muy puntualmente los criterios de calificación final de la materia. Un saludo a todos y un abrazo virtual. Bye.